¿Por qué los indígenas? ¿Por qué la deconstrucción del Estado apunta, según la agenda regional, a la regionalización sin fronteras, donde las tierras de los pueblos originarios no se rigen por las mismas leyes que los demás habitantes de la República? Ejemplo, bandera de los pueblos originarios de Bolivia. Porque les sale más barato arrear hermanos indígenas que los líderes campesinos que ya comprendieron que pueden cotizar más alta su intervención. Si bien los políticos usan dinero ajeno para hacer campaña, deben guardar plata para el día de las elecciones, por lo que aportar para la agenda grillón puede ser muy costoso y con resultados impredecibles. La sensibilización psicológica que pretenden instalar queda aplastada por la violencia de los manifestantes del miércoles 29 y jueves 30 de septiembre, sumado a un grupo de la Chacarita que hizo de rapiñeros y luego de ser adoctrinados por el activista de izquierda Rodrigo Rojas Cameroni del movimiento Desde Abajo, quien les reparte víveres provistos por el gobierno a cambio de su participación activa en la desestabilización de la ciudad. Bandera blanca, el engaño que ya no se traga. La peor cosa que le puede pasar a un uniformado es el abandono de sus superiores. Ante esta situación, buscan congraciarse con la agenda impuesta por los esbirros del Foro de San Paulo, no haciendo nada. De por sí, nada pueden hacer sin orden superior, y la orden nunca llega. Como cuando Fernando Lugo, teniendo las Fuerzas Armadas rodeadas al EPP, en vez de dar la orden de neutralizar esa amenaza, ordenó replegarse y dar paso a los asesinos para que huyan. Eso había contado uno de los mejores oficiales que las Fuerzas Armadas tuvo en toda su historia, ya que no se prestaría a semejante actitud criminal y tuvo que renunciar. Yucio, bocina de avión. Siguiendo con la línea de análisis, le tenemos al títere de la gata Flora. Sí, gata Flora, porque grita si se le quiere imponer algo y llora si no se le da lo que pide. Y sigue maullando la gata Flora, sigue maullando la gata Flora. El títere, Arnaldo Yucio, dejó en evidencia la indefendible posición política del PDP y el Frente Guazú, obligados a cumplir con la agenda de desestabilización, logrando que el crimen aumente generando una sensación de inseguridad y anarquía, parte del plan del foro. La ciudadanía pide a gritos que el presidente cambie al ministro del Interior, porque sumada a la ola de inseguridad que vivimos, ahora se vio que la policía también fue rebasada en la reciente manifestación frente al Congreso. La poli, el suprapoder otorgado a la policía con todos los recursos con los que cuenta, mucho más que los de las Fuerzas Armadas, no sirve más que para cumplir las órdenes políticas emanadas de estos socialistas traidores de la patria. Asunción es chica aún, y se conoce a los criminales y a los organizadores que generan caos y zozobran la ciudad. Sin embargo, nadie los detiene. El personal que investiga y vigila toda la seguridad de la ciudad está técnicamente muy preocupado, a pesar de ser hostigado sistemáticamente por ONGs para que cambien sus reglamentos internos como para proceder, sin hacer nada, para reprimir actos de violencia. Asimismo, estas ONGs pro derechos humanos van desarticulando la capacidad operativa de la fuerza y al paso criminalizando la actividad policial para generar justamente una sensación de indefensión del personal y sin órdenes superiores tomen la decisión de no hacer nada, inclusive crímenes cometidos en flagrancia como los vistos el miércoles 29. Yucio está anestesiado, su cerebro está en coma, inducido por orden superior. Al parecer Desiree lo tiene como títere de ventríloco, guardado en una maleta, y si sale a hablar, lo hace para minimizar con frialdad de pingüino los graves acontecimientos de estos días.
Dígame, ¿por qué tendría que renunciar? Al borde de la cornisa. Los movimientos y partidos de izquierda se olvidan que están al borde de perder sus movimientos y partidos por violación directa de las leyes electorales. Las leyes electorales taxativamente mencionan que la extinción de un partido o movimiento se da directamente por decisión de la justicia electoral, sin intervención de otros estamentos judiciales por cumplir con políticas establecidas por otros gobiernos, como por ejemplo el de Maduro, u organizaciones como el Foro de San Paulo o el Grupo de Puebla, cosa que está más que comprobada. Por cumplir con el manual del Foro y de Puebla, están al borde de desaparecer como nucleación política, perder los bienes del partido o movimiento, sus símbolos y la financiación del gobierno para las campañas electorales. Bueno, esto si realmente somos un país serio. Tendrán que cruzar a nado más maletines para financiar la desestabilización del país. Katia se borra. Al más puro estilo suyo, la taparará, la churera polimorista de Villaliza, luego de llenarse la boca de obvias deducciones en su ya clásica retórica de tipo concurso intercolegial de poesía, al momento de votar en contra de la ley que tanto criticaba, se borró, como muchos otros zurditos caviar y factureros, abandonando la sesión de la Cámara de Diputados, evidenciando no tanto su posición contraria a la ley Riera Zavala, sino más bien demostrando que la gente en realidad le importa poco. Más importante es para ella el uso de sus influencias y cargo para salvar la playita de Villaliza, sacarle a su hijo de los problemas en lo que se mete por porrero, tratar de prostitutas a trabajadoras de Estado o guitarrear en cualquier lugar para llamar la atención de la prensa. Por eso voy a dejarte para que me pongan gracias. Se siente la desesperación. Sobre los 45, la izquierda no solo pierde el norte de la agenda regional, sino también está al borde de perder su existencia ante la justicia electoral. Ya solo espera la tan temida llamada, diciéndoles que pasen a cobrar sus liquidaciones por recursos humanos. En Venezuela, y así como en Argentina, la gente se cansó de los socialistas en las últimas elecciones. Es muy probable que lo poco que existe de esta fracción en Paraguay también desaparezca pronto, porque los campesinos, los indígenas y la gente trabajadora de este país ya se está dando cuenta que en este estilo de política de nada sirvió que el atajacarteras de Desiré Pedro Santa Cruz haya arengado a los violentos manifestantes que incendiaron vehículos o hirieron cobardemente a policías. Ferchu ya tiene sus propios problemas. Como tiene asegurada la tajada en este gobierno Lugo abdista, Ferchu Sotana, el terror de las menores, debe dedicarse a aplacar el calor generado con la situación de su yerno de oro, Testaferro Pacielo, a quien se le vino la sed y la Contraloría encima, de los daños a los propietarios de tierras. Ok, llegamos al fondo de la cuestión, pero tampoco estamos siendo justos, ya que los daños fueron provocados a árboles que se tomaron la paciencia de crecer durante 200 años, echados dando paso al cultivo de hierba maldita, ecosistemas borrados del mapa por los campesinos que anga no tienen dónde vivir. A ver, asuncenos, ¿qué tal si el gobierno les entrega 3 o 4 manzanas para subsistir dentro de la ciudad, para no tener que vivir apretados en un departamento? Es justo, ¿no? La medida estándar de un terreno es 12 por 30 metros y no se necesitan más de 2 terrenos para vivir en uno y tener una huerta en otro. ¿Por qué tenemos que ceder decenas de hectáreas? No hay proporcionalidad de la justicia en esto, ¿no les parece? La familia Arrón, un modelo a seguir. ¿Quién pagará por los daños ocasionados? Hacemos como los Arrón, cómplices todos, incluyendo las hermanas de un secuestro que en otros países se paga con la vida o mínimo cadena perpetua, y tenemos todavía que pagarles por los que nos sufrieron en los 80. Agrandemos la familia Arrón
Incluyamos en la nómina de resarcimiento a todos los dueños de tierras que sufrieron la destrucción total de sus plantaciones, de sus bosques, de sus bienes, de sus vidas y las vidas de sus empleados. Porque puede que la ley no sea retroactiva, pero hoy las tierras están invadidas y los montes depredados. El país del revés se está dando vuelta y la ciudadanía pacífica, honesta, trabajadora y respetuosa de la ley empieza a acomodar las piezas del tablero en orden correcto. Desde el infierno tiemblan Mao y Lenin. Desde la tierra tiemblan el atajacarteras Chanta Cruz, Sixto el empobrecedor, la gata Flora y el sotana degenerado. La zurda caviar fracasó en Paraguay. Es el principio del fin.